Vamos a empezar con la cuarta clase del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. Mi nombre es Silvina Vaquero y en la clase de hoy vamos a estar charlando sobre líquido cefalorraquídeo. A modo de organización, yo planteé la clase dividida en dos partes. Una primera parte quizás más teórica o más básica, en la cual vamos a ver una breve introducción. Vamos a hablar algunas palabras sobre el volumen del líquido cefalorraquídeo, cómo se forma, cómo circula y cómo se reabsorbe, y cuáles son algunas de las funciones que presenta. Y en una segunda parte, quizás un poco más práctica, más aplicada, vamos a hablar algo de presión intracraniana, vamos a ver algunos conceptos clínicos relacionados con el líquido cefalorraquídeo, y finalmente vamos a terminar viendo cómo se realizan algunos análisis bioquímicos que nos van a permitir ayudar a diagnosticar a pacientes que puedan tener alguna alteración en este líquido. Así que comencemos con la introducción. Tradicionalmente vamos a encontrar que el líquido cefalorraquídeo se lo define como un fluido transparente, como cristal de roca, dicen. Y este líquido va a bañar el encéfalo y la médula espinal y presenta múltiples funciones. Acá les presento una imagen de un cuarzo, que es el cristal de roca. Realmente la imagen no hace justicia a la belleza y al brillo que tiene esta piedra. Si alguna vez tienen la posibilidad de ver algún cristal de roca, van a ver que no se parece mucho a esta foto, pero sí quiero que recuerden que el líquido cefalorraquídeo es así bien transparente y con un poco de brillo, un brillo característico que asemeja a esta piedra. En cuanto a su volumen, nosotros sabemos que contribuye al 10% del volumen intracraneal. Este porcentaje se va a mantener relativamente constante a lo largo de la vida. Sin embargo, el volumen nominal, o sea, los centímetros cúbicos, van a variar a lo largo de la vida, acompañando el crecimiento del sistema nervioso. Nosotros sabemos que cuando somos pequeños, nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo, nuestra médula son mucho más pequeños y conforme vamos creciendo, aumenta el tamaño y el líquido cefalorraquídeo va a ir aumentando el volumen siguiendo ese crecimiento, pero siempre va a representar alrededor del 10% del volumen intracraneal. Y su volumen, si bien dije que se mantenía relativamente constante, puede verse influenciado, puede modificarse por algunos factores, como por ejemplo la hiperventilación. Ahora bien, estamos hablando desde hace un ratito de líquido cefalorraquídeo, pero ¿cómo se forma? Se forma como un ultrafiltrado del plasma. Quizás de una manera un tanto reduccionista podríamos definir al plasma como la parte líquida de la sangre. Por supuesto, esta no es una definición muy científica que digamos, sin embargo, a modo práctico podríamos decir que el plasma es la parte líquida de la sangre y a partir de su ultrafiltrado se forma entonces el líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde se forma? Se forma en dos lugares. Aproximadamente el 70% del volumen se va a formar a nivel de los plexos coroideos, mientras que el 30% restante a nivel del epitelio ependimario. ¿Y cuánto? Se forma una tasa relativamente constante que oscila entre 0,35 y 0,40 mililitros por minuto. La importancia del volumen no radica tanto en que nosotros recordemos el valor, sino que en que podamos entender que la tasa de formación y la tasa de reabsorción deberían ser la misma, porque si no, pueden asociarse a algunos problemas de salud. Bien, dijimos que el 70% aproximadamente se forma en los plexos coroideos. ¿Los plexos coroideos qué son? La continuación de la pía madre dentro de los ventrículos. Nosotros en clases anteriores aprendimos cuáles eran las meninges que iban a estar recubriendo al sistema nervioso central. Bueno, la pía madre es una de ellas, la más interna, y como continuación de esta meninge dentro de los ventrículos se van a formar los plexos coroideos. Y la función que tienen estos plexos coroideos es ultrafiltrar el plasma, que era la forma en la que habíamos aprendido se forma este líquido. Vale decir que estos plexos actúan como una membrana dializante y están formados por células ependimarias modificadas. Las células ependimarias verdaderas son las que vamos a encontrar en el conducto del epéndimo y van a asentar sobre
tejido nervioso, mientras que estas, que son modificadas, no son exactamente iguales a aquellas y además tienen la particularidad de asentar sobre tejido conectivo. Acá vemos una imagen de los plexos coroideos. Vemos es una imagen de microscopía óptica teñida con hematoxilina eosina y vemos estas lagunitas rojas que son vasos sanguíneos. Vemos la rica vascularización que existe a este nivel, que va a permitir entonces, al pasar la sangre por los plexos, ultrafiltrar el plasma y poder formar el líquido cefalorraquídeo. El 30% restante dijimos que se formaba en el conducto ependimario. ¿Qué es el conducto ependimario? Es una estructura ahuecada que recorre de proximal a distal toda la médula espinal, y la médula espinal y el conducto del epéndimo continúa hacia distal al cuarto ventrículo. Y está recubierto en este caso por células ependimarias, pero verdaderas. Acá vemos una imagen de un corte axial de la médula espinal con la tradicional H o alas de mariposa, y vemos en el centro el epéndimo o conducto ependimario, que es por acá adentro por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y a la derecha vemos en la parte superior una representación esquemática de la médula y en la parte inferior cortes histológicos axiales de la médula en diferentes sectores, y vemos cómo a nivel cervical es bastante redondeada y se va volviendo más ovoide a medida que progresa hacia distal o hacia caudal, y esto es porque el conducto del epéndimo continúa la forma que va tomando la médula en los diferentes segmentos. Bien, vimos cómo se formaba y dónde, pero cómo circula, porque es necesario que el líquido cefalorraquídeo circule. Y esto lo va a hacer a través de los ventrículos cerebrales, que son 4. Son 4 cavidades que van a estar interconectadas, se encuentran a nivel del encéfalo, y tenemos 2 ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Estos son impares y están ubicados aproximadamente en la línea media del cuerpo. Y son un sistema ventricular por el cual circula, como vimos recién, el líquido cefalorraquídeo. Acá nuevamente les presento 2 imágenes, 2 representaciones esquemáticas. En la imagen de la izquierda vemos una vista lateral y podemos ver los ventrículos laterales. En este caso vemos solo uno, porque como dije recién hay uno en cada ventrículo, en cada hemisferio cerebral, perdón. Y vemos que los ventrículos laterales son los más grandes y tienen 3 proyecciones. Una proyección hacia el lóbulo frontal, otra proyección hacia el lóbulo occipital y otra hacia el lóbulo temporal. En la imagen de la derecha, los ventrículos laterales son estas estructuras celestes, y vemos también acá que son bien grandes, muy voluminosos, y que están interconectados con el tercer ventrículo, que acá está representado amarillo en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda en color rojo. Y a su vez este también está interconectado con el cuarto ventrículo, que también es un ventrículo único, que se continúa hacia distal con el conducto del epéndimo. Y acá en la imagen de la derecha vemos la forma particular que tiene el cuarto ventrículo y también cómo se continúa con el conducto del epéndimo. ¿Y cómo se reabsorbe? ¿O dónde? Se reabsorbe gracias a la existencia de válvulas unidireccionales que actúan por la presión hidrostática generada por el líquido cefalorraquídeo. A nivel de las vellosidades aracnoides, que están formadas por la proyección de las células de la aracnoides. La aracnoides era otra de las meninges que nosotros teníamos en el sistema nervioso. La dura madre era la más externa, la aracnoides era la central y la pía madre la más interna. Bien, por la proyección de las células de la aracnoides se van a formar estas vellosidades que van a permitir la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Y estas vellosidades absorben el líquido cefalorraquídeo y van a desaguar a nivel de los senos venosos de la dura madre. Ahora vamos a ver una imagen en la cual seguramente vamos a entender mejor cómo están ubicadas todas estas estructuras. Acá vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el hueso que forman el cráneo. Y vemos con el número 1 la dura madre, que se desdobla en dura madre parietal y dura madre visceral. Y entre estas dos duramadres se van a formar los senos venosos
de la dura madre. Y es acá donde van a desaguar las vellosidades aracnoides, que en esta imagen están representadas con el número 4, vale decir que el líquido cefalorraquídeo nace como un ultrafiltrado del plasma, circula y después se va a volcar nuevamente a la sangre donde va a ser reabsorbido. Y bien, para terminar esta primera parte más básica o más teórica quizás, vamos a hablar de algunas funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo. Bajo ningún punto de vista estas son todas las funciones que cumple, ya que hablar de ellas sería prácticamente inviable dado la gran cantidad de funciones que se asocian a este líquido. Una de ellas es la protección mecánica del sistema nervioso, ya que va a absorber la energía producida por ciertos golpes que se pueden generar para evitar que se lesionen las estructuras nobles que forman el sistema nervioso central. También va a estar relacionada con la eliminación de desechos metabólicos y tóxicos, ya que actúa como la linfa del sistema nervioso central. Otra de sus funciones es el mantenimiento del medio interno, está muy involucrada con el mantenimiento del medio interno. También se relaciona con el transporte de sustancias, y estas sustancias pueden ser, por ejemplo, fármacos. En el caso de que nosotros tengamos un paciente que tenga una afección del sistema nervioso central, tal vez necesitemos dar un fármaco que atraviese la barrera hematoencefálica y pueda llegar al líquido cefalorraquídeo, o quizás necesitemos que no atraviese la barrera hematoencefálica, y entonces, si necesitamos que atraviese y que llegue al líquido cefalorraquídeo, vamos a ver cómo están involucrados estos fármacos en la solución o en la cura de los pacientes que nosotros estemos tratando. Y también otra función que agregué es la nutrición. Pero como dije recién, bajo ningún punto de vista estas son todas las funciones que presenta el líquido cefalorraquídeo. Y bien, vayamos ahora a una segunda parte más clínica tal vez, más relacionada con la atención de los pacientes, en las cuales vamos a hablar de presión intracraneana, de punción lumbar, y vamos a ver cómo se realizan algunos análisis bioquímicos. ¿Qué es la presión intracraneal? Como su nombre hace sospechar, es la presión que existe dentro de la cavidad craneal. Y puede ser medida de dos maneras, bien por punción lumbar, bien por punción intraventricular. Es fácil sospechar que la punción intraventricular es un método mucho más cruento y por lo tanto muy poco utilizado, se lo reserva solamente para algunos casos muy particulares. En cambio, la punción lumbar, por ser de fácil acceso, se realiza mucho más cuando tenemos que estudiar la presión intracraneal o tener acceso al líquido cefalorraquídeo para poder investigarlo en un laboratorio de microbiología o de bioquímica. La punción lumbar no quiere decir que no sea cruenta, lo es, pero la punción intraventricular, si ustedes se imaginan que se tiene que acceder a los ventrículos que están dentro del encéfalo, obviamente acarrea una invasión mayor. Y la presión intracraneal depende del volumen de los líquidos y de los tejidos que constituyen el sistema nervioso. Yo dije hace un ratito que el volumen se mantenía relativamente constante y que representaba el 10% del volumen intracraneal, pero que si se formaba a una tasa mayor de la que se reabsorbe, íbamos a tener un aumento del líquido cefalorraquídeo y también un aumento de la presión intracraneal. Yo no encontré patologías relacionadas con la reabsorción, no quiere decir que no haya, tal vez haya alguna un tanto poco frecuente, sin embargo la hidrocefalia es mucho más frecuente o más frecuente y se asocia a esto, a la alteración en la reabsorción, que acarrea un aumento de la presión intracraneal. Entonces, la presión intracraneal va a estar regulada por la absorción de líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas. ¿Y cuáles son los valores de referencia de normalidad? Se la puede medir de dos maneras, en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Si optamos por la técnica de centímetros de agua, los valores de referencia de normalidad oscilan entre 6 y 20, mientras que si preferimos los milímetros de mercurio, vamos a obtener normalidad cuando estos se encuentren entre 5 y 15.
Y siempre los valores de presión intracraneal deben ser menores que la presión arterial media para poder asegurar una buena perfusión cerebral. Ahora bien, si nosotros necesitamos obtener líquido cefalorraquídeo, la forma más fácil de obtenerla es mediante una punción lumbar. Tiene algunas contraindicaciones relativas, sin embargo presenta una contraindicación absoluta a la punción lumbar, que es la presencia de signos y o síntomas de hipertensión intracraneal en el paciente. Vale decir, cuando un paciente tenga signos o síntomas de hipertensión intracraneal, va a tener una contraindicación absoluta, no vamos a poder indicarle una punción lumbar, ya que esto puede traerle muchas consecuencias, incluida la muerte del paciente. Y la realización de una punción lumbar acarrea la presencia de algunos efectos adversos, como por ejemplo cefaleas, náuseas, vómitos o mareos, que en general van a desaparecer a la semana de haberse realizado la punción. Sin embargo, conviene advertirle al paciente de estos efectos adversos para que él sepa que es una contraindicación, un efecto adverso normal de la técnica y que no se asuste, sobre todo por la presencia de cefaleas, náuseas. ¿Y dónde la vamos a realizar? La podemos realizar entre las vértebras lumbares 3 y 4 o entre las vértebras lumbares 4 y 5. ¿Por qué elegimos estos lugares? Porque nosotros sabemos que a nivel de la segunda vértebra lumbar termina la médula espinal y a partir de ahí aparece la caudequina, la cola de caballo. Entonces, para no pinchar la médula espinal, elegimos estos sectores, L3, L4 o L4, L5, en la cual ya existe la caudequina y no se corren riesgos de lesionar la médula. Acá vemos algunas imágenes. En el caso de la imagen de la izquierda es una representación gráfica. La posición del paciente es en decúbito lateral, en posición fetal, vale decir con la espalda levemente encorvada y los muslos flexionados sobre el abdomen. Y vamos a buscar esos espacios que habíamos visto, L3, L4 o L4, L5. Y acá vemos que en este sector tenemos la médula espinal y a partir de acá se continúa la caudequina en color amarillo y en color cian vemos el líquido cefalorraquídeo al cual vamos a acceder mediante la colocación de una aguja en el espacio intervertebral. Y a partir de esa aguja van a ir cayendo las gotitas de líquido cefalorraquídeo que vamos a juntar en un tubo. En la imagen de la derecha vemos una foto real donde vemos la aguja colocada y a partir de esta aguja van a ir cayendo gotitas de líquido cefalorraquídeo que van a ser recolectadas en el tubo. Un dato importante que tiene que prestarle atención quien realiza la punción lumbar es a la presión con la cual sale este líquido cefalorraquídeo, si van cayendo pequeñas gotitas o si sale como una especie de chorro. Si sale un chorro, esta presión puede estar aumentada y puede hablarnos de alguna patología, ya que deberían ir cayendo pequeñas gotas de manera continua, pero no como un chorro. ¿Y para qué queremos hacerle la punción lumbar al paciente? Para poder analizarlo. Y podemos hacerle diferentes tipos de análisis. Podemos hacer un análisis físico, en el cual vamos a observar el aspecto, vamos a ver que sea un líquido transparente, como dijimos antes, tipo color cristal de roca. El color, que sea realmente transparente, porque puede ser también medio amarillento, en este caso vamos a hablar de un líquido cefalorraquídeo xantocrómico, o puede ser hemorrágico, o puede ser purulento, en este caso lo vamos a ver como medio blanquecino, medio turbio, por la presencia de pus obviamente. Vamos a ver la presión tiene que ver con esto que les decía antes, si sale como un chorro o si va cayendo como pequeñas gotitas. También podemos hacer un análisis químico, podemos medir un montón de cosas, por ejemplo, glucosa, proteínas, algunos iones como cloruro, lactato. También podemos medirle el pH, entre una larga lista de cosas que podemos medir en un análisis químico. Ahora en la última parte de la clase vamos a ver cómo se miden algunas de estas cosas. También podemos hacer un recuento celular y diferenciación celular.
La cantidad de células que tiene que haber en el líquido cefalorraquídeo difiere notablemente de la cantidad de células que hay presentes en el plasma o en la sangre. Sin embargo, algunas podemos encontrar y tendríamos que poder contarlas y diferenciarlas en caso de que estemos sospechando alguna patología. Podemos realizar diferentes tinciones. Las más comunes son, por ejemplo, la tinción de Gram, pero también podemos hacer Ciel Nielsen o tinta china si queremos poner en evidencia la existencia de ciertos microorganismos. En el caso de que sospechemos una infección microbiana, podemos cultivarlo también en placas de Petri. Y por supuesto, la lista continúa. Acá les traigo simplemente a modo de graficar un poco lo que estuvimos charlando, algunas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos 4 tubos, en la primera vemos un líquido cefalorraquídeo normal, en la segunda vemos que tiene un tinte más amarillento, es un líquido cefalorraquídeo xantocrómico. El tercer tubo es claramente hemorrágico, el líquido cefalorraquídeo que tenemos es bien rojo. Y en el último tubo es un líquido cefalorraquídeo purulento. Lo vemos de color medio blanco, un tanto turbio. Y estos últimos 3 tubos nos van a estar hablando de que algo le está pasando al paciente que produce estos líquidos cefalorraquídeos alterados. En la imagen del medio vemos una placa de Petri en la cual se han cultivado, en este caso vemos hongos, pero podemos cultivar otros tipos de microorganismos también, dependiendo del medio que utilicemos. Y en la imagen de la derecha vemos un frotis en la cual se ven algunas células, algunos eritrocitos, algunos linfocitos. Ahora bien, yo dije hace un ratito que podíamos hacer análisis químicos del líquido cefalorraquídeo y que una de las cosas que podíamos medir era la glucosa. Veamos un poco más cómo se hace esto y de qué se trata. Hablamos de glucorraquia para hacer referencia a la presencia de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. El sufijo raquia significa líquido cefalorraquídeo y siempre que encontremos este sufijo asociado a algún producto que esté adelante, vamos a estar hablando de la presencia de eso, en este caso glucosa, en el líquido cefalorraquídeo. Así como cuando hablamos de glucemia, estamos hablando de la concentración de glucosa en sangre, o cuando hablamos de glucosuria es la presencia de glucosa en orina, cuando hablemos de glucorraquia vamos a estar hablando de la presencia de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Y tenemos valores de referencia, como siempre que hacemos análisis. Y los valores de referencia van a depender de la técnica y de los reactivos utilizados. Pero a modo de referencia, cuando hablemos de la glucorraquia en los adultos, vamos a estar hablando de valores que oscilan entre los 40 y los 70 miligramos por decilitro, y en los niños entre 60 y 80 miligramos por decilitro. A modo práctico, se dice que la glucorraquia es aproximadamente la mitad de la glucemia que tiene el paciente. Y este análisis, el de la glucorraquia, brinda información sobre la presencia de microorganismos en el caso de que se asocie a hipoglucorraquia, o sea, concentración baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, y esto obedece al consumo que hacen los microorganismos de la glucosa que está presente en este líquido. Pero no son los únicos los microorganismos los que consumen glucosa, ya que los glóbulos rojos también utilizan glucosa y la van a metabolizar hasta lactato. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer una glucorraquia de un paciente y no la podemos hacer inmediatamente después de haber tomado la muestra, lo que tenemos que hacer es centrifugarla para separar las células del plasma y entonces guardar el sobrenadante, guardar la parte líquida para después hacer el análisis de la glucorraquia y separar de los glóbulos rojos para que no consuman la glucosa que estaba presente en el líquido. O bien, si tenemos la posibilidad, podemos realizar la determinación inmediatamente después de obtenida la muestra y en ese caso el consumo de glucosa por parte de los eritrocitos va a ser realmente bajo o nulo. Ahora bien, ¿cómo hacemos el análisis de glucosa? La técnica que se utiliza es espectroscopía visible. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros tenemos en un tubo el líquido cefalorraquídeo, que es incoloro, si es normal. Le vamos a agregar un reactivo
que también es incoloro en este caso, y cuando ese reactivo reaccione con todas las moléculas de glucosa que están presentes en el líquido cefalorraquídeo, se va a tornar de color rojo. Y va a ser tanto más rojo cuanto mayor sea la concentración de glucosa que presente la muestra. Sin embargo, uno no puede decir, bueno, no, está bastante rojo, tiene bastante glucorraquia. Tenemos que brindar un valor. Para eso vamos a utilizar un espectroscopio, que les voy a mostrar una imagen un poquito más adelante, el que tenemos nosotros en el laboratorio. De ellos hay un montón de modelos y tipos diferentes, y todos funcionan más o menos de la misma manera, pero tenemos que tener en cuenta que a simple vista no podemos decir qué tan bien está un líquido cefalorraquídeo, sino que necesitamos valernos de aparatos que nos brinden números. Bien, vimos cómo se analiza la glucosa, así muy a vuelo de pájaro, por supuesto, porque no soy bioquímica. Veamos ahora qué pasa con las proteínas. En este caso vamos a hablar de proteinorraquia, teniendo en cuenta el mismo criterio que utilizamos recién. Proteínas, raquia es el sufijo que hace referencia al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, la proteinorraquia es la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas ya sabemos nosotros que cumplen múltiples funciones y la concentración también se va a medir por espectrofotometría. En líquido cefalorraquídeo y en sangre existe una gran diferencia de concentración de proteínas. En la sangre estamos hablando de concentraciones en el orden de los gramos por mililitro, mientras que acá estamos hablando del orden de los miligramos. O sea, la concentración en líquido cefalorraquídeo es mucho menor. Los valores de referencia, que pueden variar dependiendo de la técnica analizada, pero en general oscilan entre 20 y 45 miligramos por decilitro. La técnica de medición es la espectroscopía visible, vale decir, vamos a notar un cambio de color, que lo vamos a poder ver a simple vista. ¿Y cómo es en este caso? En este caso es un tanto diferente al de la glucosa, aunque no tanto. Partimos de un tubo con líquido cefalorraquídeo, en este caso es un líquido cefalorraquídeo transparente. A este líquido cefalorraquídeo le vamos a agregar un reactivo que se va a tornar de color azul. Sin embargo, este reactivo es útil, y acá se terminaría la medición, si nosotros queremos estudiar proteínas en la sangre, por esto que yo les decía que la concentración es mucho mayor. Sin embargo, para estudiar el líquido cefalorraquídeo, como la concentración es menor, tenemos que agregar otro reactivo que la va a tornar también de color rojo casualmente. Y de esta manera, o este es el tubo que finalmente vamos a poder medir para conocer la cantidad de proteínas que tiene. Ahora bien, analizando este tubo, midiendo este tubo, yo voy a conocer el recuento de proteínas totales que hay en esta muestra. Pero sabemos que hay muchas proteínas que pueden estar presentes en el líquido cefalorraquídeo, y con esta simple medición, con esta simple técnica, no puedo conocer cuáles son esas proteínas y en qué concentración está cada una de ellas. Acá simplemente tengo el recuento total. Si yo quiero saber la concentración de cada una de esas proteínas, tengo que recurrir a otra técnica. En este caso, la técnica se denomina electroforesis, que se define como el fraccionamiento proteico basado en la aplicación de un campo eléctrico y la carga y los diferentes pesos moleculares de cada proteína. Veamos un poco cómo es esto. Cuando nosotros hacemos un proteinograma, la electroforesis, no un proteinograma, electroforesis, vamos a tener esta tira. Cada una de estas bandas, el grosor y el color van a estar asociados a la cantidad de proteínas que presentan, y estas bandas se asocian cada una de ellas con un tipo de proteínas. Vemos a simple vista que la banda número 2, que es la albúmina, es la que está en mayor concentración porque es el color más oscuro, más intenso, y además tiene el grosor más ancho, más grande. ¿Y cómo hacemos la electroforesis para obtener esta imagen que vimos recién? Estos recuadros celestes representan ser vidrios, este entramado verde es un gel,
En la parte superior vamos a colocar la muestra de líquido cefalorraquídeo, donde están las proteínas, que sabemos que en su mayoría, pH fisiológico, tienen carga negativa. Entonces vamos a colocar al lado una batería, teniendo la precaución de tener el polo negativo hacia arriba, donde nosotros ponemos la muestra, y el polo positivo hacia abajo, para intentar que por diferencia de cargas las proteínas vayan bajando. Pero, además de la diferencia de carga, habíamos visto que también interfería el peso molecular. Entonces va a pasar algo parecido a lo que vemos en la imagen de la derecha, en la cual vamos a ver que las proteínas de mayor peso molecular van a quedar retenidas en la parte superior, y después, conforme vamos bajando, vamos a tener las de peso molecular cada vez menor. Yo acá en la representación esquemática hice círculos, en verdad son bandas, como vemos acá en esta imagen, que es una foto real, pero lo representé así para intentar explicarlo de una manera más clara. Ahora, no termina acá la cosa, porque cuando nosotros hacemos la electroforesis no alcanza, tenemos que hacer un proteinograma. El proteinograma es esta representación esquemática en un eje cartesiano, donde cada uno de estos picos va a representar un grupo de proteínas. Tenemos 7 bandas, tenemos 7 picos, y nuevamente vemos que el segundo pico, la albúmina, es la que presenta mayor concentración, como habíamos visto en esta imagen que les mostré antes, y acá a la derecha vemos el porcentaje normal, y vemos que la albúmina tiene un porcentaje normal de 56 más menos 4, que es claramente el más alto de todas las otras proteínas. Y el último análisis que vamos a ver cómo se hace, que es el del ácido láctico o lactato, que sabemos que es un combustible que pueden utilizar nuestras neuronas, pero también puede ser producido por microorganismos tras el consumo de glucosa. Por lo tanto, siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente, cuando un paciente presente hipoglucorraquia más el aumento del lactato en líquido cefalorraquídeo, y si su cuadro clínico es compatible, podríamos estar pensando en la presencia de una infección por microorganismos. Nuevamente, la técnica para medir el ácido láctico es la espectrofotometría. Los reactivos que vamos a utilizar son NAD más la enzima LDH, láctico deshidrogenasa, que va a formar piruvato más NADH. Ahora bien, luego de todo esto, de ponerle estos reactivos, todo va a quedar incoloro al ojo desnudo, a diferencia de lo que pasaba con la glucosa y las proteínas, que nosotros veíamos un cambio de color. Y entonces, ¿cómo hacemos? El NADH absorbe luz ultravioleta. Por lo tanto, vamos a valernos de la espectrofotometría ultravioleta. A mayor concentración de lactato, menor concentración de NAD y mayor concentración de NADH, y todo esto lo vamos a medir en un espectrofotómetro. Este es el espectro que tenemos en nuestro laboratorio. ¿Y cómo funciona? Este espectrofotómetro es ultravioleta y luz visible, por lo tanto lo podríamos utilizar en principio para medir tanto glucosa como proteínas como ácido láctico. En este sector nosotros podemos seleccionar la longitud de onda, y esa longitud de onda va a depender del color que nosotros tengamos que analizar, si es que es de luz visible o si es de luz ultravioleta. También vamos a seleccionar acá la longitud de onda correspondiente para que pueda hacer la medición. Con estas perillas nosotros vamos a calibrar el equipo para que esta aguja se mueva de manera correcta, y en este sector esto negro es como una tapa que se levanta y acá se introduce el tubo. Esos tubos que yo les estuve mostrando recién en dibujos existen por supuesto en la realidad, se llaman tubos CAN y los podemos medir en este sector. ¿Y cómo funciona el espectro? El espectro funciona gracias a que tiene una luz, una lámpara, que va a emitir una luz, vale la redundancia, y esa luz va a atravesar la muestra de líquido cefalorraquídeo o la muestra que tengamos que analizar, y en el sector opuesto vamos a tener una célula sensora que va a captar cuánta luz llega. Entonces, si la muestra que nosotros tenemos que medir, por ejemplo, es bien transparente, la luz que atraviesa y que va a captar esa célula va a ser del 100%. Mientras que
Si la muestra tiene algún color o está turbia o tiene alguna cosa extraña, esa luz que va a atravesar va a ser menor cantidad y eso se va a ver reflejado con esta aguja roja que está acá, que nos va a arrojar valores de transmitancia, decimos. Vale decir qué tanta luz atravesó la muestra. De esa manera, nosotros sabiendo el valor de la transmitancia y sabiendo la longitud de onda y teniendo ciertos parámetros también, por supuesto, del contexto del paciente, vamos a poder orientarnos hacia algún diagnóstico. Y a modo de resumen, para terminar, quiero recordarles o que les queden así como tips que el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, como cristal de roca, que por supuesto cumple múltiples funciones, y de su análisis deriva la posibilidad de diagnosticar numerosas patologías, por supuesto siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente. Cómo se encuentra el paciente, solamente con un análisis de un líquido cefalorraquídeo no vamos a poder sacar grandes conclusiones o grandes diagnósticos, pero si tenemos en cuenta toda la clínica, seguramente esto va a colaborar y mucho. Solo me queda agradecerles a ustedes por la presencia y por haberme estado escuchando, y por supuesto al doctor Rigali por invitarme a dar esta clase. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja cuando estén estudiando el tema o haciendo la ejercitación, y quedo a la espera de sus consultas y preguntas. Muchas gracias.